los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Como siempre es un gusto acompañarlos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es lunes 29 de septiembre. Pareciera que esta tarde será lluviosa en el centro del país. Tenemos en Bogotá una temperatura de 15 grados y si usted está en Bogotá, le recomiendo que lleve paraguas si va para la calle porque seguramente habrá lluvia, según reporta el IDEAM. A esta hora hay complicaciones serias en movilidad en el norte de la ciudad. Hay manifestaciones al frente de la Universidad Pedagógica Nacional en la Avenida Chile, en la calle 72 con carrera 11. Los trancones en esta zona del norte de Bogotá son monumentales. Vamos con las noticias. Vamos al Palacio de San Carlos, vamos a la sede de la Casa de Nariño. Esta tarde el gobierno del presidente Gustavo Petro decidirá si hay o no retaliaciones por parte del Estado colombiano luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hubiera revocado la visa al presidente Gustavo Petro luego de haberle pedido a los soldados de los Estados Unidos que lo desobedecieran como comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas. El gobierno colombiano evalúa si hay o no retaliaciones, medidas recíprocas. Caterina Ávila. El ministro del Interior, Armando Benedetti, no descartó una respuesta del gobierno nacional ante la decisión del gobierno Trump de retirar la visa americana al presidente Gustavo Petro. Esas son decisiones y pensamientos que habrá que sopesarlos y que en las próximas horas se determinará. Esto será un tema a tratar en el Consejo de Ministros que se realizará esta noche sobre política de drogas. Sin embargo, desde la Cancillería aseguran que la relación seguirá manteniéndose. Habla la canciller Rosa Villavicencio, quien renunció a su visa. Es un país con el que tenemos que seguir dialogando, pero lo que pedimos que sea un diálogo más equitativo, un diálogo más de tú a tú, y aunque tengamos diferencias, eso no debería impedir el que dialogáramos. Más funcionarios también renunciarían a su visa para respaldar al presidente Petro. El telón de fondo de la cancelación de la visa para el presidente Gustavo Petro fue su discurso como activista ante un grupo de personas pro-palestinas en Nueva York, donde habló muy fuerte en contra del presidente Trump, incluso pidió su judicialización por los bombardeos en el Mar Caribe. Hablando del conflicto en Oriente Medio, se espera en cualquier momento la finalización del encuentro entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien, según ha conocido la prensa internacional, le ofreció disculpas a las autoridades cataríes por el bombardeo en el que fueron abatidos algunos líderes de Hamás. Ahí vemos las imágenes del saludo en la puerta de la Casa Blanca de los dos líderes internacionales. Lo que se espera es que haya anuncios concretos sobre una tregua en la Franja de Gaza en medio del genocidio. Juan Camilo Merlano. Un plan de 21 puntos es el que marca la hoja de ruta para un posible acuerdo que eventualmente ponga fin a la guerra en Gaza, o al menos eso espera el presidente Donald Trump en esta reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Tras un fin de semana de negociaciones en las que Netanyahu estuvo reunido con funcionarios de la administración, entre esos el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, tratando de establecer puntos en común de este plan que establecería un gobierno transitorio en la Franja de Gaza, que establecería también la desaparición de todo el armamento en poder de Hamás y la liberación de los rehenes que aún se encuentran recluidos o detenidos por este grupo terrorista. El plan fue redactado en gran parte por el ex primer ministro británico Tony Blair, quien también haría parte de ese eventual gobierno de transición, y el presidente Donald Trump ha anticipado que espera que pueda haber un anuncio con Israel en el sentido de asegurar que acepten este acuerdo para que luego el grupo terrorista Hamás pueda sumarse a esta iniciativa. Muy vocal el presidente Gustavo Petro sobre el genocidio en Gaza. Ni una palabra sobre la crisis de orden público en el suroccidente del país por parte del jefe de Estado. En el Patía, el hecho más reciente de este fin de semana, con absoluto descaro, un grupo criminal bloqueó la vía, se robó una tractomula. El video es realmente muy complejo porque están como Pedro por su casa, los integrantes aparentemente de las disidencias, fusil al hombro, intimidando a los transportadores, y poca actuación por parte del gobierno. Fernando Rojas en Popayán. Sin ningún temor,
Armados hasta los dientes y sin importar la hora del día o de la noche, delincuentes al parecer de las disidencias han convertido el sector del Estanquillo, vía La Fonda, en la zona más peligrosa de la vía panamericana entre Pasto y Popayán. El más reciente hurto de un tractocamión en la zona quedó grabado en video y evidencia el descaro de los delincuentes. Ante la situación, fue realizado un consejo de seguridad en Pasto. Ahí fue anunciado el aumento de fuerza pública e inteligencia, la llegada de 17 vehículos blindados, drones y el ofrecimiento de 50 millones de pesos de recompensa por la identificación de los responsables de los atracos. Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca. Bueno, esto hace parte precisamente de ese plan de seguridad sobre la vía panamericana que habíamos establecido hace algunos meses y que obviamente esto tiene unas etapas. Y en el marco de estas etapas lo que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional, y que lo hacíamos hace unos días que tuvimos también al ministro acá, es que seamos más diligentes a la hora de que efectivamente nos lleguen estas mayores capacidades en el departamento. Hoy la vía se encuentra vigilada y con presencia de fuerza pública. Los continuos robos están generando un duro golpe a la economía regional y a los transportadores. Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca. Pues en el Cauca se están robando principalmente café. Nosotros siempre hemos tenido reportes de pérdidas de cargas de café, pero entiendo que también están perdiéndose cargas que vienen desde Nariño, en cacao y en abarrotes. Eso es una situación compleja porque pues evidentemente lo que está terminando convirtiéndose el departamento del Cauca es una zona por la que la gente no va a querer pasar ni circular, y eso nos afecta aún más. Para el alcalde del Patía, esta situación no es nueva. John Jairo Fuentes, alcalde del Patía, Cauca. Una situación que ha sido recurrente en la vía Cali-Pasto. Ya habían pasado este tipo de situaciones en el municipio de Patía. Desde el Ministerio de Defensa pues han anunciado algunas medidas, recompensas. Sin embargo, son situaciones difíciles de prever. Desde ya se anuncia un nuevo Consejo de Seguridad en Popayán, en donde participarán los sectores empresariales afectados, alcaldes, gobernador y altos mandos de la policía y el ejército. La situación es realmente muy complicada en el departamento del Cauca. La economía de Popayán, de la capital del departamento, está postrada por las amenazas, por los bloqueos de la vía panamericana, por las intimidaciones. La Semana Gastronómica y la Semana Santa, que son los dinamizadores de su economía, hoy en entredicho por cuenta del crecimiento y la expansión de los grupos ilegales. Por cuenta de las Fuerzas Armadas se anuncia una ofensiva con drones, con tanquetas, para blindar la vía panamericana, que lamentablemente parece hoy ser tierra de nadie. César Chaparro. Un grupo de al menos 10 hombres armados con fusiles se llevaron a la fuerza a un conductor de tractomula en la vía panamericana en el Cauca. Horas después, los disidentes liberaron a la víctima, según la general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito. Se dirigía en la ruta Ipiales hacia el interior del país cuando es abordado por unos sujetos en el kilómetro 36 en el municipio del Patía. Un promedio de 10 sujetos con armamento largo, quienes lo hacen descender del vehículo, le retiran su celular, se lo apagan y posterior lo que hace es obligarlo a ingresar a estas vías terciarias. ¿Y allí qué pasa en esa vía terciaria? Allí lo que él manifiesta es que le descargan los elementos que transportaba en el vehículo. Estamos hablando de sardinas. Posterior de que termina ese ejercicio de descargue, lo dejan salir con su vehículo para que continúe, y allí es donde pues él ya hace la denuncia de los hechos. Explicó la oficial que la mayoría de la mercancía que se roban en ese sector termina en manos de la banda de Mordisco, una hipótesis que es analizada en este momento por inteligencia de la policía. La oficial recordó la recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas que entreguen información de los delincuentes que sembraron terror en las últimas horas en la vía panamericana. 1:11 y mucha atención. Acaba de ser liberada una persona que había sido secuestrada por el ELN en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Richard Quiñones. Ricardo, muy buenas tardes. Así es, se trata de Silverio Sanguino, quien fue secuestrado el pasado 19 de septiembre junto a su hijo Jorjan Silverio. Hay que señalar que ellos estaban movilizándose a través de una importante ruta de acceso que conduce desde Cúcuta hacia el municipio de Tibú, cuando hombres salieron armados al paso y se los llevaron hacia las espesas montañas del Catatumbo. El hombre pues estaba con su hijo, pero su hijo fue dejado en libertad ese mismo 20 de septiembre. Sin embargo, en las últimas horas se conoció de la liberación de Silverio Sanguino, quien permaneció durante este tiempo en poder del ELN. Hay que señalar que una comisión humanitaria conformada por parte de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, incluso algunas organizaciones sociales, se permitió la liberación de este hombre. Pues ya se habían hecho protestas, movilizaciones para pedir que regresara a casa. A esta hora cabe señalar que está siendo trasladado desde la zona rural del municipio de Tibú hacia el casco urbano de Tibú y le realizarán una valoración médica. Richard, gracias. 1:12. Ahora hablamos
En el departamento de protestas diarias, la protesta nuestra de cada día en la que se ha convertido el país, que tiene hoy 3 aristas. La primera se las anticipaba comenzando Meridiano Blue en la avenida Chile, calle 72, ahora con carrera séptima, bloqueada esta zona del norte de Bogotá en Chapinero. Nicolás Rodríguez, ¿quiénes protestan? Buenas tardes. ¿Dónde va la marcha? Sí, señor, buenas tardes. Hace parte del grupo estudiantil de la Universidad Pedagógica en el marco de la Cumbre Nacional Popular que se lleva a cabo en esta institución. Según lo confirma la Secretaría de Movilidad, a la hora la carrera séptima también se ve afectada, ya que es un grupo grande, eso sí, de forma pacífica, que lleva varias pancartas, instrumentos musicales, lanzando arengas además por una renovación de lo que será el sistema educativo en esta universidad. Según confirma la Secretaría, los manifestantes inician el desplazamiento sobre la carrera séptima al norte, específicamente se mantienen ahora sobre la calle 72, una marcha, como le digo, 100% pacífica, pero que espera además se alargue por lo menos hasta la Plaza de Bolívar en la tarde. Veo encapuchados, Nicolás, esas imágenes son de la marcha de los pacíficos que están a esta hora, dice usted, manifestándose. ¿Están encapuchados? Sí, señor, hay algunos encapuchados que dice la Secretaría de Gobierno en este momento no ha empezado ninguna confrontación, pero la marcha es 100% pacífica. Esto sí, Ricardo, cabe resaltarlo, que desde la universidad también están confirmando que es una marcha 100% hecha por estudiantes, justamente en el marco de esta cumbre. No entiende uno por qué tienen que ponerse capuchas o taparse el rostro si es una marcha pacífica. En cualquier caso, infartado el norte de Bogotá, la movilidad complicada, ¿no, Nicolás? Muy complicada, Ricardo. Esta mañana también, pues la Secretaría de Gobierno confirmó que hubo varias manifestaciones a lo largo de la capital. En el sur, recordemos, esta mañana sobre la avenida Gaitán Cortés con la avenida Boyacá, avenida Villavicencio, también se generó una manifestación por parte de estudiantes de un colegio público del distrito que dicen además que necesitan la renuncia urgente de un profesor del rector de este colegio, quien además niega cupos para los estudiantes, y por parte de los padres de familia dicen que los problemas de infraestructura en este colegio son gigantes, y también se mantiene una manifestación al frente de las oficinas de la Unidad de Gestión del Riesgo, esto en el edificio Conecta 26 sobre la avenida 26. Sobre esa protesta al frente de la Unidad de Gestión de Riesgo, ¿quiénes están manifestando? Kalila Peña, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. A esta hora continúa la presencia y bloqueos intermitentes acá en la calle 52A con carrera 90, inmediaciones de las instalaciones de la Unidad para la Gestión del Riesgo, muy cerca al aeropuerto, en donde líderes de conductores de carrotanques se manifiestan en representación de más de 100 conductores que exigen el pago de sus servicios al haber hecho parte de un contrato para el transporte de agua a comunidades afectadas por sequías y emergencias en Córdoba, Sucre, Buenaventura y Bolívar. Aseguran que llevan 19 meses sin el pago correspondiente. Habla Camilo Suárez, vocero de los conductores de carrotanques. Somos 145 carrotanques que trabajamos en ese proyecto. 387 familias que nos encontramos afectadas porque a la fecha hoy, 19 meses después de haber terminado el contrato, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en cabeza del señor Carlos Carrillo, han sido negligentes con el pago de nosotros. Agregan que aunque se han generado varias mesas de diálogo y compromisos de pagos con la unidad, no les han cumplido debido a que este contrato fue celebrado durante la administración de Olmedo López y Sneider Pinilla, involucrando investigaciones penales por presuntos actos de corrupción. Consultamos con el actual director Carlos Carrillo, quien aseguró que al menos de que haya una decisión judicial no realizarán los pagos pendientes como una medida de prevención ante otros posibles hechos de corrupción con esta empresa contratista Maqui Sabana. Muy bien, Kalila, 1:16. La otra protesta de hoy en el sur de Cali, Hugo Mario, el problema del agua potable en una zona de Cali está creciendo. Estas protestas llevan varios días. ¿Qué es lo que está pasando con el agua en la capital del Valle del Cauca? Que hoy comienza una fiesta muy importante, la Semana de la Biodiversidad, Hugo Mario, ya a un año de la COP16. Así es, Ricardo, son los habitantes de los barrios ubicados en la ladera suroccidental de Cali, la comuna 18, los que están bloqueando a esta hora la calle Quinta con carrera 94. Han atravesado árboles, llantas para impedir el tránsito de vehículos particulares y los buses del sistema de transporte masivo El Mío. Esto es lo que pasa a esta hora en esta zona del sur de Cali. La comunidad, Ricardo, protesta porque hace más de 2 meses no cuentan con servicio continuo de agua potable, y aunque la empresa de servicios públicos en Cali está llevando agua en carrotanques, los manifestantes dicen que no es suficiente. Esto dice una vocera de la manifestación. Llevamos 4 meses
sin agua. Los servicios, los recibos llegan como si estuviéramos consumiendo y bien caros. Entonces, por favor, exigimos la Comuna 18, al alcalde y a Roger Mina. Desde la semana pasada, la empresa Servicios Públicos está explicando que el río Meléndez, que abastece el acueducto del sector, presenta bajo nivel, lo que ha dificultado el bombeo y el suministro de agua para los hogares de estas familias que están protestando en el sur de Cali, Ricardo. Ahí estamos viendo las imágenes, Hugo Mario, gracias. 1:17. Crece la tragedia en Barranquilla por el consumo de licor adulterado, conocido como cococho, por parte de un grupo de habitantes de calle y recicladores. Ya son 13 las personas fallecidas por haber consumido este licor. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, sí, 13 víctimas que desafortunadamente deja esta tragedia. La más reciente es Rafael Eduardo de Alba Fontalvo, un vendedor ambulante que logró ser trasladado la semana pasada bajo estado de inconsciencia hasta las puertas del Hospital Barranquilla, donde de inmediato fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, debido a la alta ingesta que habría realizado de este producto, del cococho, que recordemos es producto de la mezcla entre metanol y agua, los médicos reportaron que finalmente falleció esta mañana a partir de la gravedad de su condición. Rafael hizo parte de ese grupo de 25 personas que resultaron afectadas por consumir este denominado cococho, este licor adulterado que suele ser vendido en algunas zonas populares de Barranquilla por precios que van desde los 2.000 hasta los 13.000 pesos, que consiste, como se lo dije, en una mezcla de agua con alcohol de madera y que suele ser altamente perjudicial para la salud. Por el momento, en la red hospitalaria de Barranquilla permanecen entonces hospitalizadas 9 personas en unidad de cuidados intensivos y una de estas bajo estado grave de salud, y otras 5 más, recordemos, que se encuentran hospitalizadas y bajo observación. Gracias, Vanessa. Esta cifra a continuación les muestra cuál es el tamaño de la crisis en la salud en lo que va de este año. Estamos terminando el 9º mes. Sí, estamos terminando el mes de septiembre. Más de 200.000 tutelas han llegado a la Corte Constitucional de colombianos que piden acceso a medicamentos y servicios de salud. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. 210.000 tutelas han sido radicadas ante la Corte Constitucional por quejas en el sistema de salud. Esa es la cifra que con corte a las 19 de agosto de este año deja entrever el aumento en el descontento de las personas con la salud en Colombia. La lista de quejas la encabeza la falta de entrega oportuna de medicamentos, con un total de 77.242 tutelas radicadas, y le sigue la falta de diligencia a la hora de asignar citas médicas, con un total de 10.000 de estos recursos, y en el escalafón siguen las quejas por el cambio de EPS o IPS, e incluso en ese listado están las quejas que interponen los privados de la libertad, en donde señalan que tienen pocas garantías de acceso a un servicio médico. Y es que según estas cifras, casi el 60% de las quejas y tutelas radicadas ante la Corte las interponen adultos mayores, quienes son considerados por el alto tribunal como sujetos de protección especial. 1:20, cuidado con el desperdicio de alimentos. Hoy es el día en contra de esa práctica. Cada año en el país se pierden más de 9.700.000 toneladas de comida que serían necesarias, suficientes para alimentar a más de 8 millones de personas durante todo un año. Hay que ser solidarios, hay que evitar el desperdicio de los alimentos. Jessica Gutiérrez. La magnitud de desperdicio de comida en Colombia es alarmante, pues más de 9,7 millones de toneladas de alimentos se pierden y se desperdician anualmente, una cifra suficiente para poder nutrir a 8 millones de personas durante todo un año con 3 comidas diarias. Mientras tanto, la realidad es que 19,2 millones de colombianos sufren insuficiencia alimentaria y más de 392.000 niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica. Pues ante esto habla Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Abaco. Este año se han muerto en Colombia ya más de 115 niños por causas asociadas a la desnutrición, y hoy en Colombia tenemos 392.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica, casi 400.000 niños condenados a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad. Por lo que en el marco del Día Mundial de Concientización sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco, lanzó un llamado a la atención colectiva al considerar que esta es la forma más efectiva de reducir el hambre en el país. 1:21. Hablamos ahora de más noticias del mundo. Mientras sigue la reunión del presidente Donald Trump con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablamos de las lluvias en España, de un multimillonario negocio que tiene que ver con los videojuegos y de la amenaza de aranceles de Donald Trump a las películas que no sean producidas en Estados Unidos. César Moreno.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero para evitar que el negocio cinematográfico siga siendo robado por otros países y así impulsar la industria norteamericana del cine. También reiteró sus ataques contra el gobernador débil e incompetente, así lo llama, de California, el demócrata Gavin Newsom. Advirtió que ese estado, hogar de Hollywood y corazón de la industria cinematográfica estadounidense, ha sido especialmente afectado. No compartió detalles sobre cómo planea implementar estos aranceles ni a partir de cuándo se van a aplicar. Tampoco aclaró que si esta tarifa se va a imponer solo a las películas que son estrenadas en salas o también en las plataformas de streaming. La región española de Valencia y otros puntos del este de España registran desde hace 2 días fuertes lluvias sin grandes daños conocidos y se mantiene la alerta roja, que esto implica peligro extraordinario y riesgo extremo en el sur de Tarragona, Castellón y Valencia, 11 meses después de las mortíferas inundaciones de octubre del 2024, la famosa Dana. Se esperan lluvias intensas para esta tarde y ya mañana que el clima dé una tregua. Y Electronic Arts, dueña de sagas como EA Sports, también de FIFA, los Sims o